la generación después de Josué sirvió a Dios, pero los demás no, la que siguió no. Como hijos de Dios, debemos seguir fielmente sus mandamientos, estatutos y decretos y asegurarnos de que sus enseñanzas se transmitan de generación en generación. Si usted tiene un hogar, si tiene una familia, usted como padre, como madre, transmite a sus hijos el conocimiento de Dios. ¿Usted le habla a sus hijos de Dios? Cada vez que usted tiene la oportunidad, ¿le recuerda los mandamientos que Él le ha dado? Porque a veces nosotros pasamos por alto muchas cosas de nuestros hijos y de nuestra familia porque nos da temor de que ellos se alejen de nosotros, de que nos digan retrógrados, que de hecho así las generaciones actuales nos dicen, ¿no? Es que ustedes son retrógrados. Ese pensamiento tan obsoleto que tiene, hoy vivimos en otro mundo, es otra generación. Y de pronto por eso nosotros no le decimos a nuestros hijos, a nuestras generaciones, lo que es correcto. ¿A quién es necesario más agradar? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. ¿Saben por qué el Señor castigó al sacerdote Elí? El castigo del sacerdote Elí fue terrible. Después de él, todas las generaciones de él murieron, porque él oía cosas equivocadas de sus hijos. El sacerdote Elí venía de la rama sacerdotal de Aarón, que es un sacerdocio que el Señor determinó que fuera por siempre. Pero él oía, y lo único que decía, hijos, yo he oído que ustedes están obrando mal. Pero eso no fue suficiente para Dios, que Dios les dijera eso. Que el sacerdote les dijera eso. Creo que el Señor quería que él fuera más enérgico y que fuera más radical con sus hijos. Total que a él le tocó oír que sus hijos murieron en un día ambos, 2. Y que las esposas de estos hombres estaban embarazadas, una estaba embarazada y abortaron. Y es terrible porque todas las generaciones de él murieron. Los que estaban pequeños murieron pequeños hasta que se acabó toda esa generación, y por esa línea del sacerdote Elí se acabó el servicio a Dios. Es un castigo terrible. Nosotros vemos siempre a un Dios generoso, bondadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero nosotros como adultos debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos delante de Dios de transmitir los principios, valores, estatutos, mandamientos, decretos, ordenanzas que Dios nos ha dejado. Independiente de que los hijos se enchichen, nosotros debemos pensar más en si transmitimos o no de una manera correcta lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Las generaciones nuestras deben saber en el Dios que creemos y a quien adoramos. Nuestras generaciones, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, ¿conocen al Dios que adoramos? Durante el tiempo de los jueces, Dios levantó líderes que luchaban por su pueblo Israel, pero cuando ellos morían, cada uno hacía lo que bien le parecía. Su constante era obediencia, desobediencia y derrota. Y durante todo el tiempo de los jueces fue así. Mientras había un líder que los dirigiera bien, eran obedientes a Dios. Se moría ese líder, desobedecían. Y producto de la desobediencia venían las derrotas. Es triste eso, pero es una realidad. Ahora sí vamos a leer Jueces 17. Es un pasaje corto. Los ídolos de Micaías. En el territorio de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su mamá: ¿te acuerdas que alguien te robó las 110 monedas de plata que tenías?
Una vez te escuché diciendo una maldición por ese robo. Ahora te confieso que yo fui el que la robó. Yo tengo las monedas. La mujer dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Micaías le devolvió las monedas a su mamá y ella dijo: estas monedas de plata serán para una ofrenda al Señor. Voy a entregarle las monedas a mi hijo para que él construya una estatua y la cubra con plata. Así que, hijo mío, te regreso las monedas. Pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá y ella tomó 200 monedas y se las llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata. Cuando la estatua estuvo lista, la llevaron a la casa de Micaías, quien tenía un sitio sagrado en su casa para adorar ídolos. Micaías hizo un efod y algunos dioses para su casa y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Micaías hizo estas cosas porque en ese tiempo el pueblo de Israel no tenía rey, por lo que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Había un joven levita que era de la ciudad de Belén de Judá y había estado viviendo entre la tribu de Judá. Este joven salió de Belén de Judá buscando un sitio donde vivir. Cuando estaba viajando, subió al monte de Efraín y llegó hasta la casa de Micaías. Micaías le preguntó: ¿de dónde vienes? El joven respondió: vengo de Belén de Judá. Soy levita y estoy buscando un sitio donde vivir. Entonces Micaías dijo: puedes quedarte conmigo y ser mi padre y mi sacerdote. Te pagaré 10 monedas de plata cada año y además te daré ropa y comida. El levita se quedó allí. El joven aceptó la propuesta de Micaías y llegó a ser como uno más de sus hijos. Micaías lo eligió como sacerdote y él se quedó viviendo allí. Micaías dijo: ahora sé que el Señor me va a bendecir porque tengo a un levita como sacerdote. Y esta es una de las historias tristes porque Jueces se compone de historias de este tipo, historias como muy puntuales, muy individuales, según el tiempo en que vive la persona. ¿Por qué el Señor permitió que se nombrara esta historia? Creo que porque en todos los tiempos la Biblia es muy acorde a la realidad de ese momento. Y en este tiempo uno podría mirar que es una realidad en la iglesia hoy cuando uno se aleja de Dios. Aquí se muestra un hombre, ¿de qué tribu? Donde vivía en la región de Efraín, Micaías. ¿Y qué se habla de Micaías? Ahí se nombran solo 3 personajes. ¿Cuáles son los 3 personajes en este capítulo 17 de Jueces? Micaías, la mamá y el levita. Micaías, la mamá y el levita. Comienza diciendo que Micaías le robó a la mamá. ¿Cuántos ciclos? ¿Cuántas monedas? ¿Cuántas piezas de plata? 1100. 1100. Y cuando uno está alejado de Dios, lo primero que hace cuando se le pierde la plata es renegar, maldecir, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo la mamá. Recuerden que aquí dice que como no había rey, como no había un líder, cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo más lógico para la mamá, si no era temerosa de Dios, era maldecir. ¿Y cómo serían las maldiciones que profirió? Que al hijo le dio susto, le dio miedo. ¿Por qué creen ustedes que él confesó a la mamá que él era que había robado la plata? Porque oyó las maldiciones y le dio miedo que esas maldiciones se hicieran realidad en su vida. Y sí, entonces él le dice: mamá, ¿te acuerdas de esa platica que se te perdió? Pues yo me la robé. Y entonces la mamá era consciente de lo que una maldición puede hacer,
Por eso, ojo, familia, nosotros debemos siempre hablar bien. Maldecir es como dice, maldecir las cosas. Uno no tiene por qué hablar mal, tiene que siempre bendecir. No atemos a nuestra familia, no atemos a los nuestros. Es que usted es una bruta, es que usted no sabe, es que usted esto, es que usted lo otro. No los atemos, no los maldigamos. Pero algún día vas a saber lo que es ser mamá, lo que es ser papá. Alguna vez tú vas a entender, alguna vez, y uno a veces con la segunda intención dice, no, tranquila, tranquilo, que a usted le llegará la hora. No, no debe ser así. Uno tiene que bendecir la familia, independiente de que la familia, los hijos, los hermanos, llámese quien se llame, esté con una actitud equivocada, nuestro deber es siempre bendecir. Claro que en este caso, la mamá no hubiera dicho esas maldiciones como las dijo si hubiera sabido que quien la había robado era el hijo. Yo estoy segura de eso porque, uy, no, ¿cómo serían las maldiciones que al hijo le dio susto? Entonces, Micaías era un hombre que vivía con su mamá, se muestra ahí, y que era del territorio de Efraín. Aquí dice desde el 1, en el territorio de Efraín había un hombre llamado Micaías quien le dijo a su mamá, ¿te acuerdas que alguien te robó las 1,100 monedas de plata que tenías? Una vez te escuché diciendo una maldición por ese robo, ahora te confieso que yo fui el que la robó, yo tengo las monedas. La mujer dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. Cambió, pero qué bueno uno poder, cuando es consciente de lo equivocado que ha dicho, poder corregir, poder cambiar la maldición en bendición. Miren que cuando alguien me dice, mire, líder o pastora o Elizabeth, que a mí me han maldecido, yo lo que hago es, ven, oremos y anulemos esa maldición y pidámosle a Dios que la transforme en bendición. Y así debe ser siempre. Si ustedes oyen que los han maldecido, si ustedes escuchan a sus padres, si los tienen vivos, que los maldicen, en el nombre de Jesús anule eso. Y vaya a su mamá, vaya a su papá y diga, mamá, anula esa maldición que me echaste. Anula esa maldición que me dijiste. Bendíceme, mamá, bendíceme. Aquí hay una costumbre maravillosa que me encanta de la cultura payanés, y es que dicen, la bendición, mamá, la bendición, papá. Eso me encanta, porque es como recordar que siempre uno como padre, como madre, tiene la autoridad para bendecir a los hijos. Creo que en mi casa algunas veces yo como que nosotros también la pedíamos, en el valle también se acostumbra. Ya miramos a Micaías, dice, entonces vamos a ver la mamá que transforma la maldición en bendición y en ese momento pues Micaías le devuelve las monedas. Ella le dice al hijo que tome las monedas, pero él dice, no mamá, esas son tuyas, ¿no? Dice, estas monedas de plata serán para una ofrenda al Señor. Aunque ellos tienen la idea de muchos ídolos, miren que sí conocían algo del Señor. Porque dice, yo las tenía para una ofrenda para el Señor, ¿cierto? Voy a entregarle las monedas a mi hijo para que él construya una estatua y la cubra con plata. Así que, hijo mío, te regreso las monedas. Pero Micaías le devolvió las monedas de plata a su mamá y ella tomó 200 monedas y se las llevó al fundidor para que hiciera una estatua tallada y cubierta de plata. Cuando la estatua estuvo lista, la llevaron a la casa de Micaías, quien tenía un sitio sagrado en su casa para adorar ídolos. ¿Sí ven? Tenían idea del Señor, pero estaban totalmente errados. Al parecer de ellos estaban haciendo bien o mal. Al parecer de ellos estaban haciendo bien.
A ellos les parecía que estaban haciendo lo correcto. Y miren los sacrílegos que uno va al fondo de esto. Por eso yo hace rato quería predicar de este pasaje. Va uno al fondo de esto y ve a la gente totalmente equivocada. A veces nosotros, aunque somos cristianos, podemos tener creencias en nuestra casa totalmente erróneas, que pueden ser producto del tiempo en que estamos viviendo, de la sociedad en la que estamos, de la cultura que nos transmite eso. Y lo terrible es que uno lo transmite a sus generaciones siguientes. Y yo, familia, quería hacerles hincapié en que pongan cuidado, porque es tan sacrílego lo que está sucediendo aquí, que es como tomar el lugar de Dios. Micaías tomó ese lugar de Dios, de decir, solo en santuario a quién se le debía ofrecer, para quién, a quién le pertenecía el santuario, en este caso en el tabernáculo, a Dios, al Dios Todopoderoso. Los sacerdotes, en este caso este era un levita de Belén, ¿cierto? Dice aquí, de Belén de Judá. Los levitas estaban exclusivamente dedicados. La tribu de Leví no tenía herencia, porque su herencia era Dios. Lo que las 11 tribus más debían hacer era mantenerlos a ellos. Pero los levitas eran para uso exclusivo del servicio a Dios, al servicio de Dios. Ellos estaban llamados, de los levitas estaba Aarón y Moisés, y los descendientes de Aarón como sumos sacerdotes. Pero para ayudar a los sumos sacerdotes estaban llamados los levitas. Y este hombre dice que hizo una imagen grande que la mamá le mandó a hacer. ¿Con cuántas monedas? Con 200. No sé las monedas en ese tiempo qué tan grandes eran. Les queda de trabajo investigar. Las piezas de plata en ese tiempo qué tan grandes eran, pero se hizo una imagen que llevó a un lugar exclusivo que él tenía para adorar ídolos. O sea que no solamente, esa sería como la imagen principal, pero luego debía tener otras estatuas, ¿no? Y se consiguió, dice que nombró a un hijo, seguramente el hijo mayor, lo nombró como su sacerdote personal, como si él fuera sumo sacerdote. Miren lo terrible de las cosas que uno puede llegar a hacer por falta de conocimiento de Dios, por no tener clara la visión de quién es Dios, ese Dios a quien adoramos. Y él hizo un efod, un vestido para el sacerdote, y dice que se hizo otros ídolos. Muy triste. Esta es una realidad muy dolorosa, pero yo quiero que ustedes evalúen si esa puede ser una realidad en ustedes. Cosas que están dejando que permeen su vida, su creencia espiritual. Y es muy doloroso, pero si es así, uno tiene que aceptarlo. Bueno, el estar alejados de Dios nos lleva a hacer cosas equivocadas. Tal es el caso de este hombre y de su mamá. ¿Qué había de equivocado en ellos? Robo, maldición, engaño, idolatría. La mamá, quien al saber que el que le robó fue su hijo, cambió su maldición por bendición. Cuando no conocemos a Dios, lo que hacemos nos parece correcto. Y eso fue lo que la mamá hizo, mandarle a hacer una estatua a su hijo. Y el hijo, pues ni corto ni perezoso, siguió bien las enseñanzas de la mamá. Tenía un lugar exclusivo para esa imagen que la mamá le mandó a hacer. Dice Micaías, hizo un efod de algunos dioses para su casa y nombró sacerdote a uno de sus hijos. Miren, ellos estaban recién salidos
de la esclavitud. Habían pasado ¿cuántos años por ahí? Unos 60, 80 años. Y ya se habían olvidado de Dios, de todas las maravillas que Dios había hecho por su pueblo Israel. Y ya tenían, ¿se acuerdan que Dios mandó, cuando ellos conquistaran la tierra, matar a todos los pueblos, la gente de esos pueblos? ¿Se acuerdan? Que mandó matar los animales, los niños, mujeres, hombres. A ellos les tocaba destruir absolutamente todo el pueblo a que llegaban a conquistar. ¿Por qué creen que Él se hizo varios ídolos? ¿Por qué creen que ellos se olvidaron de Dios? Porque no obedecieron el mandato que el Señor les dio. Mucha gente hoy aduce que nuestro Dios es malo. Dice, ay, su Dios es malo. ¿Cómo que no maten si su Dios aprueba el asesinato, la muerte? Miren, tan malvado como mandó a matar a todos esos pueblos, pobrecita esa gente. Pero miren, producto de que el pueblo de Dios no obedeció, ¿a dónde habían llegado? A alejarse totalmente del único Dios verdadero, porque no obedecieron a Dios. Y entonces seguramente eso era producto de que ellos habían dejado unos pueblos paganos y ellos les habían transmitido esas creencias falsas en dioses falsos. Nuestro Dios sabe por qué hace las cosas y lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque a nosotros nos parezca, uy, tan perverso nuestro Dios, aunque mucha gente lo diga, no, es entender a Dios, es conocerlo. Él no quería que su pueblo llegara a ese estado, pero como Él no obliga a nadie, en su libre albedrío la gente hace como quiere. Triste, pero es una realidad. Y sigue aquí diciendo, ya hablamos de la mamá de Micaías, y dice que había un joven levita. Bueno, esta no tenía ni idea. Estas personas no tenían idea de cómo era agradar al Señor. Pero vamos a ver, y el levita tampoco. Tampoco ni idea. Voy a leerles en Números 3:9 para que tengan claridad de lo que le tocaba hacer a un levita. Números 3:9. Ahí está la familia de Aarón y los sacerdotes. ¿Cierto? Tú deja a los levitas a cargo de Aarón y sus hijos, porque de entre todos los israelitas los levitas se dedicarán totalmente a colaborar conmigo. Tú nombrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. ¿Quién le está hablando a Moisés? ¿Quién le está hablando a Moisés ahí? Dios. Y le está diciendo que los levitas se dedicarán ¿a quién? A colaborar con Dios. Es con Dios directamente. Tú nombrarás a Aarón y a sus hijos como sacerdotes, pues ellos serán los encargados de realizar esa labor. Cualquier otro que trate de hacer las labores de un sacerdote será condenado a muerte. El Señor le dijo a Moisés, mira, he tomado a los levitas de entre los israelitas a cambio de los hijos mayores de la comunidad de Israel. Los levitas serán míos, porque todo hijo mayor es mío. Cuando hice morir a todos los hijos mayores en Egipto, tomé para mí todos los hijos mayores de Israel. Serán míos tanto los hijos mayores de los seres humanos como las primeras crías de los animales, porque yo soy el Señor. Los levitas habían sido apartados para uso exclusivo del servicio a Dios. Y allí más adelante en Números 8:14 dice, de esta forma separarás a los levitas de los demás israelitas para que sean míos. Después de que los haya purificado y que los hayas ofrecido haciendo el movimiento de presentación de la ofrenda, los levitas estarán calificados para trabajar en la carpa del encuentro, o sea, en el tabernáculo.
Así que los levitas de entre los israelitas serán un grupo de gente puesto aparte para mi servicio. Yo he hecho que ellos ocupen el lugar de los hijos mayores de los israelitas en mi servicio. Y allí vemos que el Señor apartó esa tribu. ¿La tribu de quién? De Leví, los levitas, para uso exclusivo. Y luego, si ustedes quieren saber más de los levitas, pues ellos no tenían tierras. Ellos no, todos los demás, todas las tribus lucharon para obtener tierras. Dan no había conseguido en esta época que se habla de los jueces, no había conseguido su tierra, y al final de Jueces pues se habla de que la consiguieron. Mataron a gente muy pacífica y tomaron esos pueblos. Pero los levitas no tenían tierra, sino que la orden era de que las 11 tribus restantes mantuvieran a los levitas de todo a todo. No les podía faltar nada. Pero como todos estaban alejados de Dios, ¿por qué se fue de Belén de Judá el levita? Porque no tenía dónde vivir y porque nadie se ocupaba de mantenerlo. Como cada uno hacía lo que bien le parecía, se olvidaron de las ordenanzas del Señor y descuidaron a los sacerdotes, descuidaron a los levitas. ¿Y qué les tocó hacer a ellos? Ir a conseguir trabajo o quien los mantuviera en otra parte. Este fue el caso de este sacerdote, de este levita. Se vino y llegó a la casa de Micaías, y allí Micaías, pues él sí tenía idea. Por eso yo les digo que ellos sí habían oído del Señor, porque él sí sabía que un levita era una persona especial. Y lo nombró como al levita, su sacerdote personal tan creído. Ay, yo digo, la osadía de uno, ¿cómo es que dice de la ignorancia? La ignorancia es ¿qué? Atrevida. La ignorancia es atrevida. Se hizo él, ¿qué tal? Su propio sacerdote, como si él fuera un sumo sacerdote. Ay, no. Desfasados totalmente de la realidad. Los levitas habían sido apartados para ayudar a los sacerdotes y servir en el tabernáculo. Su servicio era exclusivo para el Señor, como ya vimos. El estar alejados del Señor nos hace olvidar el propósito que Él nos dio. Este varón, este levita, se había olvidado de que él era para uso exclusivo de Dios, no de los hombres. Los levitas debían ayudar en el templo, en las cosas del templo, y ayudar a los sumos sacerdotes. Pero él, como Micaías, se había olvidado de su propósito, se había olvidado de quién era Dios. No conocían a Dios, ni Micaías, ni la mamá, ni el sacerdote levita. Dice, volvamos a Jueces. Había un joven levita que era de la ciudad de Belén de Judá y había estado viviendo entre la tribu de Judá. Este joven salió de Belén de Judá buscando un sitio donde vivir. Cuando estaba viajando, subió al monte de Efraín y llegó hasta la casa de Micaías. Micaías le preguntó, ¿de dónde vienes? El joven respondió, vengo de Belén de Judá, soy levita y estoy buscando un sitio donde vivir. Entonces Micaías dijo, puedes quedarte conmigo y ser mi padre y mi sacerdote. Te pagaré 10 monedas de plata cada año y además te daré ropa y comida. Miren que en ese tiempo la plata era costosa. Imagínense que un salario de un año, 10 monedas de plata. Cuando Micaías se le había robado a la mamá, 1,100. Y al año él iba a pagar 10 monedas. O sea que era muy valioso el dinero de las monedas de plata en ese tiempo. Se podía decir que esa era una familia acomodada. De pronto la mamá, esos eran los ahorros de toda la vida, uno no sabe. Pero miren a dónde uno llega cuando no conoce a Dios. El levita se quedó allí
El joven aceptó la propuesta de Micaías y llegó a ser como uno más de sus hijos. Micaías lo eligió como sacerdote y él se quedó viviendo allí. Miren, cuando uno no entiende el propósito de Dios, fácilmente se acomoda a las circunstancias y vive como bien le parece. Por eso yo le coloqué a esta reflexión, hacer lo que a uno le parece. Dice, vivir como a nosotros nos parece es pecado. Uno no debe vivir como a uno le parece. Nosotros tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios. Y nosotros debemos vivir es como Dios quiere que vivamos, no como a nosotros nos parece. Y usted debe enseñarle a sus descendencias, a sus generaciones, qué es lo que Dios quiere que su generación viva, no lo que usted quiere que viva. Porque a veces nosotros hacemos de nuestros propios hogares santuarios de idolatría a un montón de cosas. Enseñamos cosas que no están en la palabra de Dios, porque uno hace lo que bien le parece muchas veces. No es lo que no es lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere. No es lo que a uno le parece, sino lo que a Dios le parece. Y así debe ser. Y qué pesar, pero miren que el levita también estaba desfasado de su realidad. Cuando no conoce uno a Dios, no entiende el propósito por el cual Dios lo trajo a este mundo. Yo espero, familia, que cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están conectados, sepan cuál es el propósito por el cual están en este mundo. Porque si no, estamos en nada. Vivir por lo temporal y no por lo eterno. Eso es lo que le pareció bien al levita. Dijo, no, aquí me van a pagar, me van a dar comida, me van a tener como alguien especial, aquí me quedo. Qué pesar, porque él era para uso exclusivo en las cosas del Señor. Dios lo había apartado para eso, pero él no entendía ese propósito, no lo conocía. El no tener claridad en nuestro llamado y nuestra visión nos hace vivir según nuestro parecer, alejados de Dios, sin rumbo fijo, sin propósito, sin metas claras. En otras palabras, vivir por vivir. ¿Eso es correcto? ¿Está bien el vivir por vivir? No. Ahora, lo que yo quiero que evaluemos, familia, es, ¿estamos viviendo por vivir? Así como Micaías, como la mamá y como el levita, vivir por vivir. Llegó cada día, ahorita usted está pensando si le están sonando las tripitas, si no desayunó bien el almuerzo. ¿A dónde voy a comer? ¿Qué voy a comprar? Hoy quiero sancocho, hoy quiero frijoles. Vivir por vivir. Llenar la barriga cuando le da hambre. Acostarse cuando le da sueño. Y cada día la misma vaina, la misma monotonía. Uno no tiene que vivir por vivir. Nosotros estamos llamados a vivir con un propósito, con un sentido. ¿Se acuerdan cuando a quiénes les compartieron con las 4 leyes? A mí también. ¿Y cuál es la primera ley? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Usted ha entendido que Dios tiene un plan con su vida? ¿Usted ha entendido que Dios le ama? Usted sí está disfrutando de vivir en ese propósito de Dios, que es glorificarlo y disfrutar al servir a Dios. Para nosotros el servir a Dios, el hablar de Dios todo el tiempo no debe ser una carga. Para nosotros debe ser un motivo de gozo, el poder hablar del Dios que hizo el universo. Para nosotros es un privilegio ser embajadores de Cristo, el poder decirle a todo el mundo que hay un Dios que le ama y que tiene un plan para cada uno de nosotros.
el poder decir esa obra maravillosa que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Pero si usted está viviendo por vivir, creo que debe evaluar. Evalúe su llamado, su propósito, si está cumpliendo el plan que Dios tiene para su vida. Porque si no, familia, seremos uno más del montón, de la montonera de gente que va por el mundo sin saber de dónde viene ni para dónde va. Ajá, con caras de amargados y aburridos. Mire, familia, que este hombre Micaías dice, ahora Dios me va a bendecir, porque tengo un levita como mi sacerdote. Ay, y uno a veces piensa que porque uno hace cosas buenas, Dios lo va a bendecir. Pero por muy buenas las cosas que usted haga, si no es lo que Dios le ha mandado, olvídese que Dios lo va a bendecir. No todo lo bueno que yo hago es la voluntad de Dios. Y por eso yo tengo que estar apegada a Él. Porque el fin no justifica los medios. Puede que yo quiera lograr algo muy bueno, pero si usted no lo ha consultado con Dios, eso no le va a resultar en bien. Uno tiene que evaluar, ¿sí? Debe evaluar las cosas que uno hace. ¿Eso que usted está haciendo es lo que Dios quiere que haga? ¿Eso que usted piensa y que dice es lo que Dios quiere? Quiero que se vayan con esta idea, que ese es el propósito por el cual yo hace rato quería predicar este tema. Familia, llévense la idea de que nosotros debemos respirar a Dios, vivir en torno a Dios. Nuestro Dios debe ser nuestro todo, y en todo lugar y en cada situación nuestro Dios debe estar de primero, a donde quiera que vamos. A quien debemos glorificar, en quien debemos pensar, en quien debemos meditar, en quien debemos soñar, es a Dios. Eso es el todo del hombre. Eso es lo que decía al final de Eclesiastés el poeta, ¿cierto? ¿Qué dijo? Temer a Dios es el todo del hombre. Hacer la voluntad de Dios es el todo del ser humano. Y nosotros debemos estar siempre dentro de esa voluntad, porque crea, familia, que si usted no está dentro de esa voluntad de Dios, va a estar así como Micaías, la mamá y el levita, desenfocados totalmente de la realidad. No se sabe más de Micaías, sí, porque al final de Jueces, luego ustedes leen en el capítulo 18 y llegan 5 hombres a la casa de Micaías. Eran los de la tribu de Dan, que estaban buscando dónde posar. La tribu todavía no tenía territorio. Y van ellos y oyen y llegan donde Micaías, son atendidos, pero ven al sacerdote, reconocen la voz del levita y le dicen: véngase para acá, nosotros lo queremos a usted como sacerdote nuestro. Y le consultan, le dicen: ¿nos va a ir bien? Y el levita le dice: sí, les va a ir bien. Y van y ven esa tierra, van y buscan una tierra. Dice que era una gente muy pacífica, pero ellos los matan y ahí toman posesión de esa tierra los de la tribu de Dan. Y dejan a Micaías como al levita como sacerdote de ellos. Así termina la historia de ese sacerdote. Se lo llevan. Ya no servirle a uno, sino a una tribu. Y si ustedes terminan de leer Jueces, que ya no quedan, después de este capítulo 17, quedan 4 capítulos más, pero es desastrosa las historias. Léanlo, son historias muy tristes, pero que nos dejan una gran lección, una enseñanza. Y es que
nosotros no estamos exentos. Si usted no busca al Señor, si usted no hace de Él su prioridad, puede llegar a caer en uno de los engaños en los que cayó Micaía, la mamá, y el levita. Esa es la enseñanza de hoy. Entonces, hijitos, que se les quede, por favor. Bueno, eso se lo pedí mucho a Dios desde que hice este tema. Pero cómo me encantaría que ustedes evaluaran cómo están viviendo al interior de sus hogares. Y si de pronto están en muchas cosas equivocadas, sembrando cosas incorrectas a sus generaciones. Que lo que yo siembre a mi familia sean los principios de Dios, sea lo que está en la palabra de Dios, no lo que a mí me parece, no lo que a mí me parece, no mis propias creencias, sino en lo que yo creo que es el Dios verdadero. Oremos.